Hay pocas cosas, hermanos, en la vida que son seguras. ¿Están de acuerdo? Cuando el Titanic fue botado en 1912, fue ampliamente descrito como insumergible. Era el barco de pasajeros más grande y más avanzado de su tiempo. Los diseñadores creían que fuera imposible que se hundiera. Las personas, como ustedes pues ya saben la historia, abordaron el barco con completa confianza. Así como hoy en día nosotros nos subimos a un avión o a nuestro auto a veces también. Pero en su viaje inaugural, el Titanic chocó contra un iceberg ahí en el mar del Atlántico Norte y se hundió el 15 de abril de 1912. Más de 1,500 personas murieron. Lo que se creía que era un éxito garantizado, pues resultó en tragedia. O podría mencionar a lo mejor en 1990 cuando Mike Tyson, todos pues, saben de Mike Tyson, bueno, todos de nuestra edad para arriba, los chiquitos a lo mejor no, pero él pues era el campeón de peso pesado. Y él, pues, peleó contra Buster Douglas en Tokio en 1990. Y era una cosa segura, porque él era invicto hasta este momento. Nunca había perdido ni siquiera una pelea. Y el Buster Douglas, pues, no era nadie ahí en aquel entonces. Entonces, todos los casinos y todas las casas de apuestas, pues, le dieron todo su dinero hacia Mike Tyson, pero pues en el 10º entrada ahí, pues él fue noqueado por el Buster Douglas y muchas personas perdieron millones y millones de dólares. Era una cosa segura. Pues podría mencionar en el ámbito del deporte, siguiendo hablando de los deportes, porque ahí es donde vemos muchas cosas seguras, ¿no? En 2004 los Yankees contra Boston, los Yankees iban ganando 3-0. Y ningún equipo en la historia había regresado de 3-0 en los ciento y no sé cuántos años de la historia del béisbol. Ningún equipo ha regresado de 3-0 y si quieren saber lo que sucedió pueden preguntar a Alex porque él sabe bien. Pero Boston llega y gana 4-3 contra los Yankees. Pues realmente hay muchas cosas en la historia que podemos hablar que están llenas de seguridad, pero en realidad pues no eran tan seguras. Barcos que se creían insumergibles se hundieron, equipos dominantes que pues esperaba que ganaron fueron derrotados y incluso este casino que piensa que tiene una apuesta segura, una victoria garantizada, y noquea al campeón y pierde millones y millones de dólares. Las personas, hermanos, a menudo construyen su confianza sobre cosas que parecen seguras. Estadísticas, predicciones, reputaciones de personas. Pero esas cosas pueden fallar de la noche a la mañana. Y la historia nos muestra una y otra vez que la certeza humana es frágil. La verdad es que la vida está llena de incertidumbre y realmente no podemos estar seguros de casi nada. Hace 200 años, pues el estadista americano Benjamin Franklin escribió una famosa frase que se ha repetido por generaciones. Bueno, por lo menos en mi país, no sé si ustedes pues lo han escuchado, pero él dijo que en esta vida solamente hay dos cosas seguras. Es la muerte y los impuestos. Y tenía mucha razón, pero la Biblia añade una tercera para el creyente en Cristo, que hay una certeza que no puede fallar y eso es la vida eterna en Cristo. O sea, la certeza de la vida eterna. Vamos a leer los versículos de 1 de Juan 5, 10 al 13.
Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como ustedes ya saben, pues Juan escribió esa carta a los creyentes que estaban enfrentando las falsas enseñanzas. Algunos falsos maestros estaban confundiendo a los creyentes de la iglesia acerca de quién es Cristo y acerca de la salvación. Pero Dios, pues no quiere que sus hijos vivan en constante incertidumbre espiritual. Él quiere que tengamos seguridad. El mundo ofrece posibilidades, predicciones y esperanzas, pero Dios ofrece algo más seguro. Y es lo que vamos a ver ahora en esta tarde. Versículo 10. La primera parte dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quiero ver nada más esa primera frase. Dice: el que cree en el Hijo de Dios. El creyente acepta lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Eso es lo que significa creer en el Hijo de Dios. No está confiando en sus propias obras, no está confiando en su religión, no está confiando en su moralidad, en sus buenas obras. Él está confiando en el testimonio acerca de Cristo, el testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo, como vimos la semana pasada. Y regresando al versículo 1 de capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree, lo hemos visto varias veces a través de esa carta porque Juan sigue repitiendo, pero esa creencia, ese confiar en quién es Cristo. No se trata necesariamente de creer cosas acerca de Jesús, aunque tiene algo de ver con eso, pero significa más bien en creer en Jesucristo. Creer, hermanos, no es admirar a una persona, sino es creer y confiar. No es solo tener fe, porque mucha gente pues tiene fe. Tampoco, hermanos, es ser sincero, porque hay muchas personas que son personas sinceras y tienen una fe tan sincera, pero es una fe equivocada. Todo depende, hermanos, del objetivo de nuestra fe, ¿sí? Supongamos que necesites cruzar un profundo cañón. La pregunta más importante no es qué tan fuerte es mi fe en el puente. La pregunta es qué tan fuerte es el puente. Puedes tener fe pequeña en un puente fuerte y cruzar con bien. O puedes tener una fe grande en un puente débil y puedes llegar a caer. No depende de la fuerza de nuestra fe, sino del objeto de nuestra fe. Y ese objeto es Cristo misma. La fe, hermanos, descansa en ese testimonio de Dios, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, porque no hay autoridad mayor que la de Dios mismo, como vimos la vez pasada, en versículos 6 al 9. Entonces nuestra seguridad, hermanos, comienza aquí creyendo firmemente lo que Dios ha declarado acerca de su Hijo, y su Hijo es el Mesías, su Hijo es el Rey de Reyes, su Hijo es el que quita el pecado del mundo, su Hijo es Dios mismo, Dios encarnado. Además, es importante notar aquí en versículo 10, la siguiente parte, dice: el que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo. Ahora,
Esto apunta, hermanos, a la obra del Espíritu Santo confirmando pues la salvación en nuestro corazón, confirmando la verdad del Evangelio en el corazón del creyente. Cuando una persona cree en Cristo, Dios pone su Espíritu en el creyente como el sello, como la garantía de la salvación. Cuando alguien compra aquí en la tierra, cuando alguien compra una casa, un terreno, primero entrego un anticipo, ¿no? Un depósito. ¿Qué punto tiene eso? ¿Qué propósito tiene el anticipo? Tiene dos propósitos importantes. Primero, muestra que la compra es real. El comprador está diciendo, pues estoy comprometido con esta transacción, ¿no? Y en segundo lugar, garantiza que el resto del pago vendrá después. No es el pago completo, pero es la promesa segura de que el resto está por venir. Y la Biblia habla en estos términos en cuanto a la salvación. Vamos a Efesios 1. Efesios 1, Pablo escribe aquí acerca de este depósito, esta garantía. Efesios 1, 13 y 14 dice la palabra de Dios: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí está esa palabra nuevamente, creer, habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, la palabra arras significa un pago inicial que garantiza el pago total. En otras palabras, Dios no solamente nos promete nuestra salvación futura, Él ya ha puesto una garantía dentro de nosotros, su Espíritu. Él ha dado esa garantía, ese depósito, y eso es el Espíritu Santo. Me acompañen a 2 Corintios, porque nuevamente el apóstol menciona esa garantía. 2 Corintios 1, versículos 21 y 22. 2 Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, el Espíritu Santo en el creyente, pues es la garantía que Dios nos ha dado nuestra salvación, y también que nuestra salvación será completada en el futuro. Dios nunca pierde su depósito. Como aquí en la tierra a veces perdemos un depósito porque la transacción no se cumpla. Pero Dios jamás falla. Su Espíritu es el sello que muestra que en este momento que ya pertenecemos a Dios, y las arras que garantizan nuestra herencia futura. Regresamos a 1 de Juan, porque no solamente es el testimonio que tenemos dentro de nosotros mismos. Juan menciona también el que no cree a Cristo. Hay una certeza para el que cree en Cristo y hay otra certeza para el que no cree en Cristo. Seguimos en versículo 10, después de que el creyente tiene el testimonio en sí mismo. Dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y en versículo 11, la segunda parte dice, versículo 12, la segunda parte dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, Dios nos está dando una garantía al creyente, pero están dando otra garantía al incrédulo. Esto nos muestra la verdadera gravedad de la incredulidad. Muchas personas piensan, hermano, que
rechazar el evangelio es simplemente una diferencia de opinión. No, es que tú puedes creer lo que quieres y si eso funciona para ti, pues qué bien, está bien, eso funciona para ti, pero yo tengo mis creencias. Pero hermanos, ellos creen que eso es como elegir entre dos ideas diferentes. Incluso los que son ateos que dicen, no creo en nada, y los que creen en otras religiones que no están basadas en la persona de Jesucristo. Pero Juan dice que es algo mucho más serio que eso, hermanos. Que cuando una persona rechaza a Cristo, pues no es simplemente rechazando una religión más o una tradición más. Está rechazando el testimonio de Dios mismo. Está rechazando Dios mismo. Dios ha dado un testimonio claro acerca de su Hijo. En las Escrituras, como vimos, Dios ha dado su testimonio. En la vida misma de Jesucristo, Él ha dado su testimonio. En su bautismo, en su muerte, en su resurrección. Y por medio del Espíritu Santo, Dios ha dado su testimonio. En la creación, Dios nos ha dado su testimonio. Y cuando una persona decide no creer, en realidad está tratando a Dios como si fuera un mentiroso. Yo sé que hiciste todo eso, pero no te creo. ¿Sí? Eres un mentiroso. ¿Cómo te sientes cuando alguien te llama mentiroso? ¿Tú quieres dar tu vida para esa persona después? No creo. Mire, por eso la incredulidad no es un asunto pequeño. No es simplemente ignorancia, es rechazar el Dios mismo que te dio vida. Es rechazar abiertamente tu Creador. Y es importante notar aquí, hermanos, que Juan no está hablando simplemente de creer en cualquier idea de Jesucristo. Está hablando de creer el testimonio específico, lo que Dios ha dado acerca de su Hijo. La pregunta entonces no es solamente ¿crees en Jesús? Porque podemos salir aquí afuera hoy en la noche en el jardín y preguntar a toda la gente, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? Y el 99% nos va a decir que sí. Y la mayoría de ellos están en camino a la perdición. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿crees en el Jesús que Dios ha revelado en las Escrituras? ¿Crees en ese Jesús? El apóstol Pablo advierte sobre los que presentan a otro Jesús, porque no sé si ustedes saben, pero hay religiones que presentan otro Jesucristo. 2 Corintios 11, vamos a 2 Corintios 11. Pablo nos advierte que hay otro Jesús. Hay otro evangelio. Hay otro mensaje. 2 Corintios 11, versículo 3. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, hay otro espíritu. Hermanos, hay otro Jesús. Hermanos, hay otro evangelio. Y el mundo traga ese evangelio, el mundo traga ese Jesús, el mundo traga ese espíritu, porque eso es lo que ellos quieren. Un Jesús diferente del que enseñaron los apóstoles, ese es lo que el mundo nos quiere enseñar y las demás religiones también nos quieren vender. Vamos a Gálatas 1.
Gálatas 1 es un pasaje muy importante para nosotros para defender el verdadero evangelio contra esas falsas religiones que vienen predicando otro Jesús. Gálatas 1:6, Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego él dice, no que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio verdadero. Hay otros evangelios, pero no hay otro evangelio verdadero. Sino que algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Brincamos a 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra anatema significa condenada. Si alguien viene predicando otra cosa, que sea condenada esa persona. Versículo 10, pues busca ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, quiero volver a versículo 8, porque ese es el punto principal aquí. Mas si aún nosotros, o incluso un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, hay espíritus que vienen y que enseñan y prediquen otros mensajes y otros evangelios. El libro de Mormón es el otro evangelio de Jesucristo. O sea, ¿en qué mundo vivimos que vamos a tragar otro evangelio cuando la misma escritura nos dice, si incluso un ángel, ¿cómo les llegó a los mormones el evangelio, el otro evangelio de Jesucristo? Según un ángel apareció del cielo y le habló a Joseph Smith y luego le escribió sobre unas piedras, unas planchas, pues este otro evangelio. No, pero ese es el evangelio de Jesucristo a Norteamérica. Es lo que ellos dicen. Pero aquí Juan nos dice, incluso si un ángel llega del cielo y les predica otro mensaje, que sea anatema. Versículo 11, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que predicamos nosotros es por revelación, no de un ángel, no de otra persona, es de Dios mismo. Y tenemos el testimonio del Dios Padre. Hermanos, hay muchos otros evangelios. Vamos a 2 de Juan. Vamos a 2 de Juan y Juan nos advierta nuevamente aquí en 2 de Juan sobre falsas doctrinas acerca de Cristo. Entonces no solamente es creer en Cristo, tienes que creer en el Cristo correcto, el Cristo verdadero. 2 de Juan 1, es un capítulo nada más, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, una persona puede hablar mucho de Cristo, puede hablar mucho de Jesucristo, pero si él no tiene, si no trae, si no permanece en la verdadera doctrina, esa persona no tiene a Dios.
no tiene a Cristo. Esto nos ayuda a entender algo muy importante, que existen muchísimos grupos religiosos que hablan de Jesús. Usan la Biblia y se presentan incluso como cristianos, como ya mencioné los mormones. Pero hermanos, los testigos de Jehová, ¿qué enseñan sobre Jesucristo? Los testigos enseñan que Jesucristo no es Dios encarnado. ¿Es el mismo Jesucristo que enseña la Biblia entonces? No, claro que no. O sea, ellos enseñan que Jesús, pues, no es el Dios eterno, sino que fue creado. Y que en realidad es el arcángel Miguel. Eso es su enseñanza. ¿Ellos creen en Jesús? No, claro que no. Escúcheme bien, todos los testigos de Jehová van al infierno, hermanos. Todos y cada uno, porque son herejes. Todos los mormones van al infierno, hermano, porque son herejes. La gran mayoría de los católicos van al infierno. ¿Por qué? Porque son herejes. No podemos descartar a todos, porque hay personas que incluso dentro del catolicismo leen la Biblia y tienen el concepto, porque ellos en un sentido enseñan el Jesucristo de la Biblia. En su doctrina tienen el Jesucristo de la Biblia. El problema es que agregan a otras cosas. Entonces, no solamente tienes que creer lo correcto acerca de Jesucristo, no puedes agregar otra cosa. No puede ser Jesucristo y algo más. Es Jesucristo. Cristo es eterno y es divino, hermanos. Él no es parte de la creación. Él es el creador. No hay otro mediador entre el hombre y Dios sino a Jesucristo. No hay ningún sacerdote. No hay ningún santo. No hay ninguna virgen que te puede acercar a Dios. Es imposible. No hay ni siquiera un pastor que pueda hacerlo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Todas las demás religiones que hay en el mundo tienen esa cosa en común. Si enseñan acerca de Cristo, no enseñan el verdadero Jesús. O es un buen hombre, o era un buen profeta, o era un buen maestro, o era una persona que vino hablando de una buena moralidad, o como los mormones, que es el hermano de Lucifer. Imagínense. Eso no es el Cristo en que confiamos nosotros. Y para tener la vida eterna tienes que creer en el Jesucristo de la palabra. Y si no tienes al Hijo, no tienes a Dios. Y al no tener el Hijo, estás rechazando el verdadero testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y eso es hacer a Dios mentiroso. Entonces no solamente tienes que no creer en Dios o no creer en Cristo. Solamente el creer algo equivocado acerca de Jesús te pone en el otro lado ahí. Miren, no hay una tercera opción, hermanos. Juan lo aclara aquí. Regresamos a capítulo 5, 1 de Juan 5. Regresamos aquí. Dice, el que tiene el Hijo, tiene a Dios. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene a Dios, el que no ha creído, pues le ha hecho a Dios mentiroso y no tiene la vida eterna. Solamente hay dos opciones, hermanos. No hay una tercera opción. No hay una de que, estoy entre sí y no. No, si no es sí, es no. No, es que realmente creo en Dios, pero la verdad es que no quiero salir de esa tradición. Es que no quiero traicionar a... Entonces es un no. O es sí o es no. O crees en el Cristo verdadero o no. Toda la humanidad cae en una de esas categorías.
no existe la neutralidad espiritual. La incredulidad o el no creer en el Jesucristo correcto siempre es un rechazo del testimonio divino. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado aquí en la Escritura quién es su Hijo. Entonces, si tú crees algo equivocado acerca de Jesús, tú no eres inocente. No es que es lo que me enseñaron. No es que siempre me han criado así. No es que hermanos, tenemos la palabra de Dios aquí. Tenemos la revelación. Tenemos el Espíritu Santo. No hay pretexto ni excusa. Ahora, seguimos con versículos 11 y 12. Porque vamos a ver algo del contenido, acerca del contenido del testimonio de Dios. Ya lo vimos la semana pasada, pero él va a ampliar, va a profundizar aquí un poco, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, este contenido, hermanos, del testimonio aquí, este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. La vida eterna no es algo que el hombre produce. La salvación no es ganada. La salvación no es merecida. La salvación no es comprada. Es dada gratuitamente como un regalo de Dios. Y ni tú ni yo somos merecedores de ese regalo de Dios. La salvación, hermanos, desde principio a fin es enteramente de Dios. Desde su inicio hasta la consumación de esa obra de gracia de Dios. Y no vamos a pasar más tiempo aquí porque la verdad es que hemos hablado mucho sobre eso y yo sé que nosotros sabemos y entendemos y comprendemos. No vamos a repetir, pero Juan aquí nos está aclarando ese punto de que esta vida eterna es dada gratuitamente por Dios, como nos dice la palabra. Y luego él menciona aquí, no solamente es dada, pero también dice, esta vida está en su Hijo. Ya lo hemos hablado mucho también, pero la vida eterna solamente está en Cristo. No se encuentra en ningún otro lugar. No está en una religión, no está en buenas obras, no está en la espiritualidad, no está en la tradición. Está en una persona y esa persona es Jesucristo. Spurgeon dijo que Cristo no vino solamente a mostrarnos el camino a la vida, pero Él mismo es la vida. Por eso Juan enfatiza aquí que tener a Cristo es tener la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esto simplifica toda la cuestión de la salvación. No es si asistes fielmente a una iglesia, no es si eres religioso, no es si lees tu Biblia, no es si intentas ser bueno. La pregunta es, ¿tienes al Hijo? Muchísimas personas buscan su seguridad en su bautismo o en su asistencia a un lugar o incluso a crecer en un hogar cristiano. Pero eso no es la pregunta. La seguridad se encuentra solamente en Jesús. Y es una seguridad presente que el creyente tiene en el momento. Lo hemos mencionado muchas veces. Las demás religiones nos culpan de ser muy orgullosos porque nosotros hablamos de una certeza, de una seguridad. No, tú no puedes tener esa seguridad. ¿Cómo es que vas a hablar por Dios? ¿Cómo es que solamente Dios sabe el corazón? Mire, fíjense lo que dice Juan en versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Él no dice, tendráis la vida. No dice, quizá tengáis la vida. No dice, ojalá que tengáis. Él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Es el verbo presente. Continuo en este momento y para siempre.
Hermanos, cuando entres en una habitación oscura y enciendes el apagador ahí y prendes la luz, ¿qué sucede? ¿Tienes que esperar un rato ahí esperando a ver si la luz llega? ¿Si el foco prende? Es así, ¿no? Bueno, tiene que funcionar así. Si no hay un problema y hay que hablar con el bueno. Pero mire, no tienes que preguntar a ver si llega más tarde. O sea, lo tienes en este instante. Al momento de oprimir el botón, en ese momento ni siquiera tienes que esperar. Eso es la salvación. Produce un resultado inmediato, hermanos. Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan 5. Porque hay tantas personas que dicen, no, es que no puedes tener la certeza, no puedes estar seguro. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Juan 5, 24. De cierto os digo. Cuando Cristo dice de cierto, cuando lo repite 2 veces o 3 veces, eso es para decir que eso es algo seguro. Es una cosa segura. ¿Sí? Tú puedes apostar pues todo el dinero que tienes y es algo que va a suceder. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense aquí, tiene en presente vida eterna. No vendrá en el futuro a condenación. ¿Por qué? Porque en el pasado, ha pasado de muerte a vida. Capítulo 10 de Juan. Solamente vamos a ver dos pasajes. Hay muchos pasajes, pero vamos a ver 2. Capítulo 10, versículos 27 y 8. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Esto suena como algo seguro o algo incierto? Es algo presente, es algo futuro, es algo seguro. Mire, es como Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque tenemos la vida eterna. Porque nuestra vida eterna es segura. La salvación es cierta. Hay una certeza. La vida eterna comienza ahora, no después de la muerte. Imagina que alguien está atrapado en un edificio que está en llamas y llega el bombero para ayudarlo y lo saca de ahí. La persona no se queda ahí cuando está afuera, está salvo. No está ahí diciendo, a ver si soy salvo o no. No hace la pregunta. No, es que me salvó. ¿Por qué? Porque me sacó de ahí. ¿Sí? Ya estoy seguro. ¿Por qué? Porque esa persona llegó, me rescató en el pasado. Y estoy a salvo en el presente. Cristo ya hizo la obra necesaria, hermanos, en la cruz. Y la seguridad del creyente descansa en esa obra terminada. No en nuestros esfuerzos continuos. Así que, hermanos, el creyente no vive esperando a ver si Dios... El cristiano verdadero vive desde la perspectiva de la salvación. Es algo que tengo en ese momento. No es saber si. La seguridad es una bendición inherente al Evangelio. Pero la verdadera salvación siempre produce fruto. Y vamos a ver eso en un momento en la conclusión. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor personas pueden engañarse por un tiempo. Hay gente autoengañada, pero tarde que temprano, pues se va a ver su fruto, ¿sí? Entonces hay personas que pueden decir hoy que tengo la salvación, pero realmente, pues en una semana, en un mes, en un año,
se desvían y se van del camino. Estas personas en ese momento están autoengañadas. Versículo 13, regresando a 1 de Juan. Vamos a ver el último versículo aquí. Porque Dios no quiere que estemos ahí pensando si que sí o que no. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué Juan escribió la carta? Todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que nos viene es describiendo. Juan quiere que los creyentes sepan que tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos seguridad, hermanos. No quiere que estemos ahí con cualquier duda. La salvación, hermanos, no está diseñada para vivirse en duda constante. Hay muchas iglesias que tienen a sus miembros sujetos a un constante incertidumbre de que si sí o si no, si cometí un pecado y ya perdí la salvación y qué tengo que hacer para ganarla de nuevo, y luego esta semana me confundí y luego cometí un error y luego pequé y luego ya perdí nuevamente, y los tenía ahí aterrorizado a las personas que si sí o si no. Pero Dios no quiere que vivamos de esta forma, hermanos. Ahora, Juan no escribe a todo el mundo en general. Él escribe a los creyentes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Yo escribo esas cosas a los que creen, a los que han creído, a los verdaderos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que sepan. La palabra sepáis implica certeza firme, hermanos. No hay ninguna duda ahí. Y él escribe con ese propósito claro, y eso es afirmar la fe verdadera. Eso concuerda con el mismo apóstol Juan en su Evangelio de Juan, en capítulo 20, versículo 31. Él dice, estas cosas se han escrito para que crean en Cristo y para que tengan vida eterna. Fue su propósito en escribir el Evangelio de Juan, es su propósito en escribir la primera carta de Juan. Porque la Biblia no fue dada para aumentar dudas en nosotros. Según Timoteo 3:15 dice, las Sagradas Escrituras son para hacernos sabios para la salvación. O sea, tienen un propósito. Es para llevarnos a Cristo. Es para llevarnos a la salvación, no para que entremos con mucha duda. Dios no nos dio la Escritura para que estemos ahí cada día diciendo, a ver si tengo o no tengo la salvación. Martín Lutero dijo, las Escrituras no fueron dadas para hacernos escépticos, sino para hacernos ciertos. Como cristianos, hermanos, necesitamos entender cómo funciona la seguridad bíblica. Porque tú puedes estar pensando aquí, ok, está bien, Josué. Tú dices que podemos tener la certeza, pero la verdad es que a veces me entra la duda. ¿Cómo debería de funcionar esa certeza? La seguridad bíblica. Porque, o sea, hay duda a veces en nuestras vidas, pero no deberíamos de dudar de nuestra salvación, de esta salvación que Dios nos ha regalado, porque le estamos haciendo a Dios mentiroso en eso también. Lo que tenemos que averiguar y tenemos que meditar en ello y tenemos que pensar bien, hermanos, es que repetidamente encontramos en las Escrituras y principalmente en el Nuevo Testamento advirtiéndonos sobre una falsa garantía de la salvación. Quizás el pasaje más famoso está en la conclusión del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, versículos 21 adelante. Escuchen las palabras aquí, ustedes ya están familiarizados, pero dice Jesucristo aquí, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hacemos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, vosotros que practicáis la anarquía, dice una de las traducciones. La maldad, dice otro. Jesús es claro aquí. La falsa seguridad es un problema significativo. Porque hay muchas personas que se creen hijos de Dios cuando realmente no lo son. Y es un problema muy grande dentro de las iglesias evangélicas del día de hoy. Hay un teólogo, hay un pastor, bueno, ya murió, pero él siempre decía, es muy probable que 10%, solo 10% de los que profesan a Cristo realmente son salvos. Y yo puedo concordar con eso. ¿Por qué? Porque si vivimos en México y 95% de las personas dirían que son cristianos, porque los católicos ahora se creen cristianos, ¿no? Creemos en Cristo, entonces somos cristianos. Pero nosotros ya hemos establecido que ellos no son cristianos. Todos los mormones que se creen cristianos no son. Todos los testigos no lo son. Las demás religiones que no lo son. Entonces, incluso las falsas religiones, también como las iglesias evangélicas, tienen muchas personas que profesan a Cristo. No puedo decir que 10% como este hombre, pero, tenía que ser muchos, porque él dice aquí, no todo aquel que me dice, Señor. Esas son personas que incluso que están sacando demonios, están haciendo milagros, están predicando un evangelio, son pastores de iglesias incluso. Pero mira, muchos, no pocos, se quedarán atónitos en el día de juicio, pues al saber que han sido destinados al fuego eterno. Se quedarán tan sorprendidos que se dignarán a discutir con el juez, afirmando que ellos de todos deben haberse convertido. Imagínense estando ante el juez, diciendo, no, te equivocas, Dios. Yo soy uno de estos. Eso es el autoengaño. Ellos tienen una falsa seguridad de la salvación. Cualquier garantía que tenían era falsa y acaban en una destrucción eterna. Entonces, cuando vemos pasajes como este de Mateo 7, después de haber enseñado la certeza y la seguridad de la salvación en 1 de Juan, sería prudente de nuestra parte considerar que nosotros mismos podríamos estar entre los muchos que se han engañado a sí mismos. ¿O no? Sería prudente por lo menos considerarlo. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte indica que debemos pensar en la seguridad de la salvación de dos maneras. Y ahora voy a concluir en los últimos minutos que me queden con esas dos maneras en que debemos nosotros pensar en la seguridad de la salvación. Hay dos maneras. La primera es la seguridad objetiva. Y eso se basa en algo fuera de nosotros. Es decir, todo lo que hemos visto hoy en esta prédica, la obra terminada de Cristo en la cruz. Ese tipo de seguridad surge porque reconocemos que nuestra salvación depende enteramente y totalmente en Cristo y no de nosotros en absoluto. Hemos sido justificados por la obediencia de Cristo al Padre hasta la muerte en la cruz y por su gloriosa resurrección de entre los muertos. Podemos estar seguros de que estamos salvos porque Cristo, amén, no porque yo, porque Cristo tuvo éxito en lograr una redención plena para los pecadores. Ahora, esa es la primera manera de la seguridad, de ver la seguridad. Es por Cristo, obvio. Es lo que hemos predicado en esta prédica. Pero en las prédicas anteriores hemos visto el segundo tipo de garantía, y eso es la garantía subjetiva. La seguridad subjetiva se basa en la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón.
Es el Espíritu produciendo efectos en nuestras vidas para que podamos tener esa seguridad. En otras palabras, es el fruto de una vida rendida al Señor. Tenemos a Cristo como nuestro Salvador y luego tenemos a Cristo como nuestro Señor. Y Cristo como Salvador, tanto como Cristo como Señor, produce fruto en nosotros. Una persona que no tiene fruto, tampoco tiene al Hijo. Por los frutos los conocerán. Ahora, el primer efecto que el Espíritu produce en nuestros corazones es la fe en Cristo. Y eso es lo que vimos en el primer versículo de Juan 5. Lo voy a repasar brevemente aquí, nada más esas 4 cosas que vemos como el producto de ese creer o esa salvación que tenemos. Dice aquí que ese primer efecto es la fe en Cristo. Aquí todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que tiene fe en Jesús es nacido de Dios. O sea, nacemos de nuevo por tener fe, por ese creer en Cristo. Y en 1 Juan 5:1 pues lo menciona eso. Todo creyente sincero entiende quién es Jesús y esas personas han depositado toda su confianza en el Mesías crucificado y resucitado para la salvación. Y ya lo hemos mencionado, pero para volver a repetir, si te equivocas con Jesús, te equivocas con el Evangelio y el resultado es condena eterna. ¿Sí? Pero quienes confiesan la verdad sobre Cristo desde una fe sincera pueden estar seguros de que el Espíritu ha forjado vida en ellos. Entonces es la fe que produce seguridad en nosotros. ¿Sí? También el Espíritu Santo produce obediencia en la vida de todos los verdaderamente nacidos de nuevo. Esta obediencia lo vimos en la prédica ahí en versículo 2 y 3, donde dice que guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que obedece es quien tiene al Hijo. El que no obedece muestra que no tiene al Hijo. Cuando vemos que crecemos en obediencia a Cristo, que nos deleitemos en sus mandamientos en lugar de verlos como una carga y que nuestro pecado nos rompe el corazón, tenemos una gran seguridad ante Dios de que hemos nacido de nuevo. Esa es la seguridad subjetiva en nuestras vidas. No solamente la fe que profesamos, pero luego la obediencia que produce esa fe. Si una persona profesa a Cristo pero no obedece a Cristo, es mentiroso. Juan lo ha mencionado muchas veces en su carta. Ahora, la tercera es que Juan menciona es el amor por otros cristianos. Y lo vimos aquí en versículo 2 y 3. Bueno, en 1 también, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amamos a los otros cristianos, en capítulo 2 de 1 de Juan, no lo busque, pero en versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y no hay motivo para tropezar en él, pero el que odia a su hermano está en tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado los ojos. 1 de Juan 2, 10 y 11. No vamos a pasar tiempo aquí, hermanos, pero la fe verdadera produce ese nacimiento, el nuevo nacimiento, lo cual produce obediencia en nosotros, lo cual produce amor para con los demás y lo cual produce también victoria sobre nuestro pecado. Si vemos el versículo 4 y 5 de 1 de Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién vence al mundo? El que tiene al Hijo. Entonces, si alguien dice amar a Dios y odia a su hermano, es mentirosa. Si una persona dice amar a Dios y no obedece a Dios, es mentirosa.
Si una persona dice amar a Dios y no hay victoria sobre el pecado, pues también es mentirosa. ¿Por qué? Somos vencedores, hermanos. Somos más que vencedores. Vuelvo a repetir, eso no se trata de la perfección. La perfección se encuentra en Cristo solamente. Pero la persona que sigue semana tras semana tras semana, después de haber sido enfrentado, confrontado por su pecado, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por los demás hermanos, y que sigue rechazando a Dios y el Espíritu, que sigue ahí viviendo en su pecado, solamente demuestra que no tiene al Hijo. No es posible seguir viviendo en nuestro pecado mes tras mes, año tras año, y luego decir que somos hijos de Dios. El verdadero creyente tiene que tener victoria sobre su pecado. Entonces, hermanos, la seguridad subjetiva es vital para la salud y el crecimiento espiritual. No solamente la seguridad objetiva de que Cristo es quien compró nuestra salvación. También tenemos que dar frutos. Tenemos que vivir una vida que se alinea con lo que profesamos nosotros. Debemos saber no solo que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvar a los pecadores, sino que somos pecadores que hemos sido salvados por esa gloriosa obra redentora. Y necesitamos saber que nuestra fe es real, que nos hemos convertido y que el Espíritu habita en nosotros y en nuestro corazón por fe. Y solamente podemos conocer esto si hay fruto en nuestras vidas. Por eso Juan escribe, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Él no dice para que esperen, para que lo imaginen, para que lo descubren algún día. Lo dice para que sepan que tengan vida eterna. Hermanos, termino con esto. Hay pocas cosas ciertas en la vida. Hay pocas cosas seguras en esta vida. Y la seguridad de la vida eterna es una de ellas. Puedes decir hoy con certeza, basada en la palabra de Dios, que yo sé que tengo la vida eterna. ¿Y tu vida respalda esa profesión? Vamos a orar.